esto con números enteros, ¿no? A ver, y los criterios ya lo vemos con los problemas, ¿no? A ver, primero. A ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a hacer acá lo siguiente. Mira, si yo tengo, por ejemplo, 45 yo lo puedo descomponer en una multiplicación indicada, ¿no? Profesor, ¿qué es una multiplicación indicada? Bueno, es la descomposición, ¿no? 45 puede ser 9 por 5. Esa es la multiplicación indicada. Profesor, entonces, ¿vamos a ver la descomposición de números? No, claro, eso lo ve aritmética. Nosotros no lo vemos eso. A nosotros nos interesa polinomios, pero voy a hacer un paralelo, ¿no? Todo lo que sucede con números enteros también va a suceder con polinomios, ¿no? Entonces, por eso justamente estoy poniendo un ejemplo con números, ¿no? 45. Ya, profesor, ya se descompuso. Pero la idea es justamente seguir descomponiendo de tal manera que esos números sean primos, ¿no? Por ejemplo, 9 no es primo. O sea, puedo seguir descomponiendo, ¿no? Ojo, mira, 9 es 3 por 3 y por 5. Claro, 5 sí es primo, ¿no? Porque 5 ya no lo puedes descomponer. Recuerda que primo es aquel que es divisible entre 1 y sí mismo, ¿no es cierto? En cambio, 9 no era primo, porque era divisible, aparte de ser divisible entre él mismo, que es 9 y 1, también era divisible entre 3, entonces ya no era primo. Entonces, primos se llaman aquellos que solamente tienen como divisores a 1 y a sí mismo. Ahora sí, ya, 3 es primo, él también. Pero esto, ¿cómo lo vas a descomponer? Esto que está acá, o ¿cómo lo vas a correr? Bueno, por acá lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? A ese proceso de transformar o descomponer un número en una multiplicación indicada, a eso justamente se le llama factorización, ¿ya? Factorización. O sea, ¿qué es una factorización? Es un proceso en el cual a un número lo voy a descomponer en una multiplicación indicada. Ojo, esto es multiplicación indicada. Todo esto también es multiplicación indicada también. Entonces, no en una multiplicación indicada cualquiera, porque alguien podría decir, profesor, ya acá acabó la factorización. No, no. En una multiplicación indicada de tal manera que los factores, o sea, las bases deben ser números primos. 5 es primo y 3 es primo. Entonces, ahí acaba la factorización. Porque alguien me dirá, profesor, entonces ya acá factoricé, ya lo descompuse en una multiplicación. Sí, pero lo que tienes que ver es que estos factores sean primos. 5 sí es primo, está bien, pero 9 no. Hay que seguir descomponiéndole a 9, ¿no? Como 3 por 3, como hemos hecho acá, que es 3 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es factorizar? Transformar un número en una multiplicación indicada de factores primos. Acá vamos a ver los factores, ¿no? ¿Quiénes son los factores? Vamos a ver por ahí. Factores. Factores de 45. Mira, todos los factores que hay en 45. Y paso un ratito acá. Y miren, ¿cómo se determinan los factores? Toma de uno en uno. 3. Luego 3. Y luego 5. ¿Sí? Luego viene la combinación de 2 en 2. 3 por 3, 9. 3 por 5 vale 15. Y luego, el producto. De 3 en 3, ¿no? Que es el mismo. Mira cómo se determinan los factores, ¿eh? De uno en uno. O sea, 3. Bueno, 3 ya está. Y luego 5, ¿no? Y luego combino de 2 en 2. 3 por 3, 9. 3 por 5, 15. 3 por 5, 15. Bueno, ya está. Ese de 2 en 2. Ahora de 3 en 3, que es todo, ¿no? O sea, el mismo. Si a mí alguien me pregunta, ¿quiénes son los factores de 45? La respuesta sería, pues, 3, 5, 9, 15 y 45. ¿Y por qué? ¿A qué se llaman factores? Y acá vamos a ver. ¿Por qué yo puedo decir que 15 es un factor de 45? Porque cuando tú divides, la división es exacta. ¿Por qué, profesor, 9 es un factor de 45? Porque cuando tú divides, la división es exacta. Conclusión. ¿A quién se llama factor?
aquel número que divide exactamente al otro número. ¿Correcto? A eso se llama factor. Cuando tú escuchas factor, esa división es exacta. Entonces, si yo digo 45 es un factor de 40, sí, porque esa división es exacta. Acá también, ¿a quién se considera, profesor? A la unidad. A la unidad. Bueno, es eso. A la unidad. ¿Estamos de acuerdo? A la unidad. Todos ellos son factores de 45. Pero si alguien me pregunta, ¿quiénes son factores primos? Los factores primos. ¿Quiénes serían los factores primos? Los factores primos de 45, solamente hay dos. Solamente hay dos factores. O sea, todos ellos son factores, pero primos solamente son 3 y 5. Hay dos factores. ¿Por qué, profesor? Porque ellos ya no se pueden descomponer. Por eso se llaman factores primos. 3 se puede descomponer más, ya no. 5 tampoco. Entonces, estos dos son factores primos. ¿Qué, profesor? ¿Y ellos no son factores? No, porque esto todavía se puede seguir descomponiendo, como 3 por 3, 3 por 5. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, primos son aquellos que ya no se pueden descomponer. Bueno, entonces, ahora, eso es con respecto a qué. Vamos a ver. Bueno, vamos ahora a ver con respecto a un polinomio. Nosotros ahora de acá vamos justamente a poder entender un poco mejor cuando son polinomios. Bueno, acá. Miren, vamos a hacer acá lo siguiente. Esto ya está factorizado. Ya está, es como decir system. Ya está factorizado. ¿Correcto? Está ya descompuesto. Este es como decir está factorizado. O sea, acá ya no es necesario factorizar, porque ya está medicina. ¿Correcto? Ahorita te voy a indicar cómo se factorizan polinomios, ¿no? Pero lo que yo quiero principalmente es que identifiques los factores algebraicos y los factores primos. Para determinar los factores algebraicos, retrocedo un pasito antes, acá, es x al cuadrado como 3 por 3, este x cuadrado como x por x y por y. Ya. Ahora sí, vamos a hablar de factores algebraicos. Factores algebraicos. Bueno, mira, ¿quiénes son los factores algebraicos? ¿Sí? A ver, ¿quiénes son los factores algebraicos? Mira, los factores algebraicos de uno en uno es el x que ya está, y luego el y. Ellos son factores algebraicos. Ahora, de 2 en 2, x por x, x cuadrado. Luego x por y. Nada más. De 2 en 2. Ahora me falta de 3 en 3. Todo. Pero en todo caso, la unidad no se considera, ¿no? No es como
en número, ¿no? La unidad sí se considera, acá no. A las constantes no se considera factor algebraico. Si alguien me pregunta, ¿quiénes son los factores algebraicos de este polinomio? Entonces, tu respuesta, ¿quién sería? El x es un factor algebraico, el y también, el x cuadrado, el xy y el x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera. Mira, de esa manera. Ahora, ¿quiénes son los factores primos? Los factores primos. Los factores primos. ¿Quiénes son los factores primos? Los factores primos. Los factores primos. Los factores primos son dos nada más. Hay dos factores primos. ¿Quiénes son esos dos factores primos? Los dos factores primos, ojo, ¿quiénes son? De uno en uno, ¿no? El x es un factor primo y el y. ¿Por qué se llaman primos? Porque ya no se pueden descomponer. El x más no se puede descomponer y el y también. De esa manera. El x y el y ya no se, por eso se llaman primos. Si a mí me preguntan, ¿quiénes son los factores primos de este polinomio? ¿Sí? Me dicen de que él es un factor de él, entonces significa que cuando tú dividas, ya sabemos la clase pasada. Una observación acá sería la siguiente. La observación sería que todo polinomio de primer grado es primo, ¿ya? Todo polinomio de primer grado es primo. En cualquier campo numérico, ¿ya? O sea, me refiero acá a lo siguiente, ¿no? Me refiero acá a lo siguiente. Me refiero acá a lo siguiente. Si yo tengo un polinomio p de x, este es un polinomio de primer grado. Este polinomio de primer grado es primo, por ser de primer grado. Puede ser también de dos variables. Puede ser. También es primo, por ser de primer grado. Claro, dos variables, ¿no? La variable x, su grado es 1 y la y también es 1. Y por ser todo este polinomio de primer grado, también es primo. Entonces no te voy a olvidar. Ojo, acá algunos confunden, dice, pero profesor, 4 y 5, ¿no? Serán primos, 4 no es primo. No, no, no. El polinomio. Todo este es el polinomio. Como todo este polinomio de primer grado, entonces es primo. Profesor, ¿y el segundo? Ah, bueno, eso no te puedo afirmar nada, ¿no? No podría, ¿no?, afirmarte nada. No podría. Para eso justamente vamos a ver los criterios, ¿no? A ver, vamos a ver los criterios para... A ver. Criterios. A ver. A ver, a ver. Podemos hacer acá lo siguiente, ¿no? ¿No? Porque es bastante teórico esto, ¿no? Pero voy a hacer acá, a ver, problema 1. ¿Cómo sería el problema 1? A ver. Problema 1. En este problema 1, ¿qué me indica? A ver, mira, vamos a ver. Si f de x es un factor del polinomio, ¿no?
este polinomio, que es 1/4 de x al cuadrado más x más n, ¿no? Un factor a ver. ¿Qué me está diciendo? Que eres un factor de él. ¿Qué significa que sea factor? ¿Se acuerdan? Yo le dije, si eres un factor de él, esa división, ¿cómo es? Exacta. Entonces, si yo divido L entre L, esa división, ¿cómo tiene que ser? Exacta. O sea, su resto, ¿cuánto tiene que ser? 0. A ver. Pero acá también, ¿no? Vamos a indicar lo siguiente, ¿no? A ver. De repente acá no se ve mucho, pero de repente en este problemita es simple. Un factor de, tú ya sabes que esto se descompone como x más 2 por x menos 2, por diferencia de cuadrados, ¿no? Porque recuerda que este 4 es 2 al cuadrado, y sale la suma de las bases por la diferencia de bases. O sea, ¿eso qué quiere decir? Si alguien me pregunta, ¿quién es un factor de él? Él sería x más 2. Si eres un factor de él, ojo, mira, si eres un factor de él, ¿eso qué significa? Que cuando tú dividas él entre él, la división es exacta. Y si eres un factor de él, indica que al dividirse esa división, ¿cómo es? Exacto. ¿No? De esa manera. Bien. A ver, por acá. Si eres un factor de él, eso indica de que esta división es exacta. Lo podemos hacer por un fin, ¿no? Pero quiero que entiendas algo también, ¿no? No, mira, si tú divides, mira, va a ser exacta, ¿no? Este sería 1, viene luego 0, porque tiene que ser completo y ordenado, menos 4. La clase pasada que hicimos Ruffini, si igual a 0, equivale a 2, mira, 1 por 2, 2, sale 2, 4, sale 0. ¿Qué está? Es eso, sale 0. Bueno, de esa manera. Bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Pero quiero que entiendas algo, ¿no? Si x menos 2 es un factor de, mira, pasa a ser esto también, ¿no? Esto lo igualas a 0, equivale a 2. Y si x vale 2, 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 te da 0. Ah, ya, mira. ¿No? Eso lo vamos a ver en divisor y binomios, pues, ¿no? ¿Ya? No sé, bueno, le estoy adelantando porque creo que este problemita sale más rápido de este, ¿no? O sea, si cuando te dicen que x menos 2 es un factor, esto lo igualas a 0 y este valor lo reemplazas. Por ejemplo, acá, mira cómo me va a salir, mira. Si él es un factor, lo igualo a 0, x vale 2. 2 al cuadrado es 4. Con este 4 se va, me queda 1. Vale 2. 2 más 1 es 3. Y esto lo igualo a 0. Porque, claro, mira, cuando yo tomé 2, 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 te da 0. O sea, simple, si es factor, tiene que darme 0. Entonces yo, al igualarlo a 0, me quedó 2 al cuadrado de 4, se va, me quedó 1, vale 2, 2, 3, más m igual a 0, m vale menos 3. M vale menos 3. Pero también lo podemos hacer como hace un momento les he indicado, ¿no? No sé, a ver, ¿me están consultando algo? Bueno, miren, es el internet, ¿no? O sea, o es mi internet o es su internet, ¿no? Pues son dos cosas, ¿no? Cuando algo se ve borroso, son dos cosas nada más. O mi internet está lento, ¿no? Estoy tratando de... Por eso que no lo estoy poniendo lejos, ¿no? Por eso que por partes se está viendo, ¿no? Porque hace un momento también ya habían hecho la indicación justamente del otro grupo, ¿no? Estoy tratando de ponerlo más cerca, porque justamente, pues, bueno, me avisan, ¿no? De todas maneras. Es el internet. Bueno, ya, listo. Entonces ya sabemos que si yo esto lo igualo a 0, por ser un factor, ojo, lo igualo a 0, lo reemplazo acá, el m vale menos 3. Pero por el concepto que yo te he dado, si eres un factor de esa división, ¿cómo tiene que ser? Exacto. Entonces, 1/4
cuadrado más x más m al dividirse ¿cuánto? X menos 2 es exacto. Esa es la definición de factor, ojo. Si es un factor, la división tiene que ser exacta. Y si es exacta, su resto ¿cuánto tiene que ser? 0. Entonces, ¿acá qué puedes aplicar? Teorema del resto, ¿no? Lo que hicimos la clase pasada. ¿Y ese resto a cuánto lo tengo que igualar? A 0. ¿Y por qué? Porque es exacta. Entonces, yo por acá digo, aplicando el teorema del resto. El teorema del resto. ¿Qué te decía el teorema del resto? El divisor igualas a 0. Y de ahí despejas. De ahí despejas, ¿no? De ahí despejas. X vale, ¿cuánto vale X? X vale 2. Y este valor lo reemplazo acá, sería el resto, ¿no? Reemplazo, vale 2, sale 1/4 por 2 al cuadrado, ¿no? Más 2 más 0. Como es exacta, este resto ¿cuánto tiene que ser? 0. Acá sale 4, con este 4 se va, me quedó 1. 1 más 2, 3. Pasa al otro lado, m vale menos 3. Listo. Ahora, ¿qué me dice el problema también? Me dice, y g de x, o sea, x más 5 es un factor ¿de quién? De q de x. ¿Quién es q de x? Vamos a colocarlo por acá. Es x al cuadrado menos 4x más n. Un factor es x más 5, ¿no? A ver. Bueno, lo vamos a hacer también por teorema del resto, creo que es más fácil, ¿no? Aunque hay que variarlo, ¿no? También, ojo, esto lo puedo hacer también por Ruffini, esta división, ¿no? Esto lo voy a hacer por Ruffini. Pero ojo, aplicando el teorema también del resto sale. Vamos a colocar acá 1, menos 4 y n. Si igual a 0, vale acá menos 5. Vamos a variar, ¿no? 1, como quien recuerda, ¿no? Se baja el primero, sale menos 5, suma sale menos 9, sale 45, ¿no? De esa manera. Lo igualo a 0, ¿no? ¿Por qué lo igualo a 0? Porque es factor, y si es factor, este es el residuo, este es el residuo. Entonces, n más 45 n vale menos 45. Por lo tanto, ¿qué me estaba pidiendo acá? M por N. Sería menos 5, no, perdón, menos 3 por, claro, este es N, y N vale menos 46. Profesor, ¿podría bajar la cámara, por favor? Entonces te va a salir 135. A ver, a ver. Una consulta, su micrófono de usted está bloqueado
Porque sería bueno que mejor, o sea, yo a veces estoy explicando y es difícil a veces estar viniendo y ver sus, ¿no? En este caso lo que ustedes me escriben, ¿no? Sería mejor que abran su micrófono y que se pueda interactuar, ¿no? ¿No? Y me puedan hacer la indicación en el momento, pues, ¿no? Por favor, ¿no? No sean tan, tímidos, ¿no? Sí, pregunten, ¿no? Pregunten, pero participen, ¿no? Bueno, eso se ve, ¿no? Ya, listo. Bueno, lo que yo manifestaba acá era lo siguiente, ¿no? Que si me dice que es un factor de la división, es exacta, o sea, su resto es cero. Y puedo hacer aplicando el teorema del resto como lo hice acá. Mira, si quieres, mira, acá en borrador, mira. Este es Q de X, ¿no? Un factor, ¿quién es? X más 5, ¿no? ¿Qué es lo que te he dicho? Si eres un factor de, aplicas teorema del resto, ¿no? Tú lo divides, ¿no? Esa división tiene que ser exacta. Aplicando teorema del resto, esto es igual a 0, ¿se acuerdan? X más 5 le igual a 0, X vale menos 5. Y esto lo reemplazo. Y ese es el residuo. El residuo sale menos 5 todo al cuadrado, menos 4 por 5, menos 5, más 0. Y esto me tiene que salir 0. Ese es el residuo, ¿no? Igual a 0 y se reemplaza acá. Acá sale 25, menos por menos, te da más 20, más 25, 45 positivo. Pasa al otro lado, n vale menos 45. Y mira, y aplicando Ruffini también me salió el mismo resto, ¿no? De esa manera. Bueno, eso va a depender mucho de la forma que presente el problema, ¿no? Por ejemplo, acá aplicar teorema del resto era mucho más fácil, y no Ruffini, ¿no? Porque acá era una fracción, ¿no? Entonces iba a ser muy operativo, ¿no? O sea, si yo tenía esto, y acá aplicar, pues, Ruffini, ¿no? Era así. ¿Sí? Entonces no se iba a aplicar, no se podía, ¿no? No se podía eso. O sea, sí se puede, pero va a ser más operativo. Por eso yo opté por hacer teorema del resto. En cambio, en esto opté por hacer Ruffini, ¿no? Que es, también me sale, pues, ¿no? ¿No? Más práctico, creo. Bueno, eso va a depender mucho de la forma que presente el problema, ¿no? Bueno. Bueno, a ver. Es un problema que bueno, para hacer el primer problema es un poco operativo, ¿no? Bueno, vamos a ver criterios, ¿no? No voy a poder contestar si no sabemos los criterios, ¿no? Vamos a ver criterios para factorizar, ¿no? Profesor, Sí, dígame, por favor, no se le escucha. ¿criterios para qué dijo? Para factorizar. Gracias. El primer criterio que nosotros vamos a estudiar es el factor común. Ese es el primer criterio. ¿En qué se basa este criterio? En lo que es la propiedad distributiva. Lo inverso, ¿no? De la propiedad distributiva. Ejemplo, ¿no?
Ahorita voy a bajar la... Miren, a ver, ustedes me hacen indicación si lo acerco más o se nota, no sé. Sí se nota, profesor. Ya. Bueno, vamos a utilizar este criterio de factorizar, ¿no? Este polinomio, ¿no? Por este método que está, bueno, acá abajo, es así, ¿no? Nosotros por la propiedad distributiva estamos acostumbrados a aplicar esto, ¿no? Decimos él con él y él con él, ¿no? Es eso, ¿sí? Propiedad distributiva. Pero ahora lo vamos a hacer en forma inversa, ¿no? Nos van a dar el polinomio ya desarrollado, ¿no? Y vamos a volver hacia acá. ¿Cómo se vuelve? Mira, el común. ¿Quién es el común? Ah, sale fuera del paréntesis. Y adentro, ¿quién queda? La suma de los no comunes. Eso es lo que voy a hacer acá, ¿no? ¿Qué en común tienen estos dos términos? Estos dos términos justamente tienen y, pues, ¿no? No tienen y. Él tiene x, pero él no tiene, pues. Los dos deben tener algo en común. Entonces, voy a colocar acá lo siguiente, mira. Voy a colocar acá lo siguiente. Tomo el valor de x, ¿no? Recuerda, vamos a... perdón, el valor, este valor. El valor de y. ¿Sí? Yo voy a tomar acá el valor de y, mira, lo voy a, para identificarlo ahí. ¿No? El común, pues. El común es y. Entonces, ¿qué me sobra? 3x. Entonces, acá te va a quedar 3x más. Como yo tomé y, me quedó 8. Se factorizó. ¿Qué significa factorizar? Transformar en una multiplicación única. Esta es una multiplicación única. De factores primos, porque el y es primo, y 3x más 8, por ser de primer grado, también es primo. O sea, si a mí me preguntan, ¿quiénes son los factores primos? Hay dos factores primos. ¿Y quiénes son? Y 3x más 8. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera. Bueno. Pero podría también, pues, ¿no? O sea, ver más términos, ¿no? Necesariamente debe haber dos, no puede ver más. Por ejemplo, acá podría ser, pues, P de X, Y y Z, ¿no? Y podríamos colocar así, pues, ¿no? X al cubo, Y a la cuarta, Z al cuadrado, ¿no? Más X a la quinta, no. Por Y a la quinta, por Z al... Y acá. X al cuadrado por Y cuarta por Z. ¿Sí? Por ejemplo, quiero factorizar eso. ¿Cómo sería si yo quiero factorizar eso? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería eso? Bueno, a ver. ¿Cómo podría ser esto, no? Mira, ¿qué te dice el anterior, no? El factor común, mira. Préstame atención, ¿ah? Presta atención porque si no, después los demás problemas vas a perder. Ahora hay tres variables, ¿no? Tres variables, X, Y, Z. Pero también hay tres términos.
los términos siempre están separados por un más o por un menos, ¿no? Acá hay 1, acá hay 2 y acá hay 3. Hay 3 términos. ¿Qué en común tienen los 3? Los 3 tienen X, mira, X. Colocas el X. Elevado a su menor exponente, a su menor. Su exponente de X acá es 3, acá de X es 2 y acá también es 2. Entonces vendría 2. Pero profesor, todos también tienen Y, mira, él tiene Y, él también. Entonces vas a colocar Y también por Y elevado a su menor exponente. Acá es 4, acá es 5 y acá es 4. Por Z, porque los 3 también tienen Z. Acá es 2 y acá es 3. 2. ¿Listo? ¿Eso se factorizó o no? No. Ese es A veces el corchete. ¿No? O sea, estás tomando de los 3 el factor común elevado a su menor exponente. Y adentro, ¿quién va a quedar? Vas a analizar, pues, él con respecto a él, luego él con respecto a él, y luego él con respecto a él. A ver, ¿qué sucede? Si yo analizo él con él, su exponente de X acá es 3 y acá su exponente de X es 2. Falta 1, ¿no? Entonces vas a colocar X al lado. Con respecto a Y, acá es 4 y acá es 4. No le falta nada, entonces, por algo ya no. Y con respecto a Z tampoco le falta nada. Ahora viene más. Con respecto a X, no le falta nada. Mira, acá es 2 y acá es 2. Con respecto a Y es 5 y acá es 4. Ah, Y al lado. Y con respecto a Z, Z cuadrado, no le falta nada. Más, ¿cuánto sería? X cuadrado, Y cuarta, ah, ya. X cuadrado ya está. Y cuarta también ya está. Ah, separado. Ahí. X a la 1 es X. Eso ya no es necesario colocarlo, ¿no? ¿Se factorizó? Mira. Se factorizó. Si alguien me pregunta, ¿quiénes son los factores primos? Mira, mira, los factores primos son el X, la base nada más. El otro factor primo es el Y, el otro factor primo es el Z, y el otro factor primo es X más Y más. Hay 4 factores primos. Lo que está acá también es un factor, porque es de primer grado. 4 factores. Ese es el criterio, ¿no?, de factor común. No sé si hubiera alguna consulta. Bueno. Bueno, no sé si hubiera alguna consulta. ¿Hay alguna consulta? Bueno, no. A ver. Abran su micrófono. No abren su micrófono. Bueno, a ver. Presta atención, no te desconcentres. ¿Factor común en qué consiste? Ojo, es un criterio, o sea, existen varios criterios, ¿no?, para factorizar. Este es un criterio que se llama factor común. ¿Qué te dice factor común? De los 3, de los 3, ¿qué en común tienen los 3? 1, 2, hay 3 términos. X, los 3, el tiene X, el también y el también. Y acá coloco, pues, el X, pero elevado a su menor exponente. Acá de X su exponente es 3, acá es 2 y acá es 2. Entonces su exponente es 2. Pero también yo me fijo que los 3 también tienen Y, por eso coloco por Y elevado también a su menor exponente. Acá de Y es 4, acá es 5 y acá es 4. Entonces coloco el menor 4. Pero los 3 también tienen Z, entonces coloco acá Z. Elevado a su menor exponente, acá es 2 y acá es 3. 2. Y acá abro corchete. Y comienzo a analizar él con él, luego él con él y luego él con él. Si yo analizo él con él, ¿qué en común tienen? A ver,
Perdón, no. Yo voy a analizar él con respecto a él. Con respecto a X, su exponente acá es 2 y acá su exponente es 3. Ah, ya, pues, le falta 1, ¿no? Entonces, por eso coloco X y acá está la 1. Pero con respecto a Y es 4 y aquí es 4. No le falta nada, por eso que acá no coloco por Y, ya no coloco. ¿Por qué? Porque ya está completado. Son iguales, pues 4. Y con respecto a Z tampoco coloco porque acá es 2 y acá es 2, ya no coloco. Solamente me quedo el X. Ahora me paso a este término a analizar. Dice, más, ahí está, más. X cuadrado, ya está, mira, X cuadrado. Entonces ya no coloco acá, ya no coloco nada. Con respecto a Y sí, mira, porque acá es 4 y acá es 5. Y a la 1. Y con respecto a Z no le falta nada, porque Z cuadrado, Z cuadrado. Me paso al otro término. En el otro término, X cuadrado, también está X cuadrado. Y cuarta, también está Y cuarta. Z cubo, acá hay Z cuadrado. Ah, le falta Z. Ya está, se factorizó. Si te piden los factores primos, por lo general siempre te van a hablar de factores primos. Entonces los factores primos son las bases. X, ahí está. Otro factor primo, ¿quién es? El Y, el otro es el Z, y el otro es todo lo que está dentro del corchete. Hay 4 factores primos. ¿Sí? Bueno, a ver. Vamos acá a hacer el factor común, ¿no? Factor común. O perdón, agrupación. Profesor, ¿y por qué no se puede por el criterio anterior que usted ha explicado? ¿Por qué? El criterio anterior te dice que todos los términos deben tener algo en común. Acá los 3 tenían X. A ver, ¿él tiene X? No, descartado. Profesor, ¿pero él tiene Y él también? Sí, ¿pero él tiene Y? No. Si hay 4, 1, 2, 3, 4, los 4 deben tener algo en común. Entonces no se puede por ese criterio. Como hay 4 términos, voy a agrupar, ¿no? Inicialmente voy a agrupar de esta manera. Bueno, estos dos. Si yo agrupo esto, ¿quién común tiene? Olvídate de él. Los dos tienen Y, ¿sí o no? Tienen Y, abro X más. Más. ¿Quién común tiene? 2. Los dos tienen 2. O sea, estos dos términos, ¿quién común tiene? El 2. ¿No? O sea, tienen 2. ¿Sale? Fuera del paréntesis. ¿Quién me va a quedar? X más. Se redució ahora a 2 términos, mira. 1, 2. Pero esos 2, ahora sí, voy a utilizar factor común. ¿Quién común tienen esos 2? 1 y L2. X más Z, ¿no? Él tiene pues X más Z y él también tiene X más Z. Factor común. Ojo, voy a utilizar factor común acá. X más Z, el común sale fuera del paréntesis. O sea, este común sale fuera del paréntesis. ¿Y qué me queda? Y más, como yo tomé todo esto, me quedó 2. Multiplicación indicada. Se ha factorizado, porque esta es una multiplicación indicada. Y son primos porque son de primer grado. Entonces, si a mí me preguntan quiénes son los factores primos, entonces tu respuesta sería, pues, hay 2 factores primos, X más Y, y el otro factor primo sería Y más Y. A ver, no sé si hay alguna consulta. A ver, ¿cómo sería eso? Bueno, ahora vamos a ver otro criterio, ¿no? Se llama identidades. A ver. No sabía.
Bien. A ver, vamos un poquito más. Vamos a ver acá lo que es diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. A ver, diferencia de cuadrados. En diferencia de cuadrados, lo que va a ocurrir acá es lo siguiente, ¿sí? Va a ocurrir acá lo siguiente. ¿Cómo me doy cuenta de que debo aplicar este criterio? Porque hemos visto dos, ¿no? Factor común y agrupación. A ver, voy a suponer que lo quiero hacer por factor común. ¿Qué en común tiene? ¿El tiene X o no tiene? Descartado. No se puede hacer. Agrupación. Para agrupación mínimo debe haber 4 términos. Para agrupar de 2 en 2, 4 de 2 en 2. Y ahí hay 2, no puedo. ¿Con quién voy a agrupar? No se puede. Entonces tengo que optar por otra opción. Para eso voy a optar por esto. A cuadrado menos b cuadrado. ¿A qué es igual? A más b por a menos. Es suma de bases por diferencia de bases. Pero acá hay algo importante. Acá la gran mayoría se confunde porque dice, ah, ya, profesor, entonces voy a poner 4x más 25y y el otro dice 4x menos 25y. Aplicando justamente lo que usted dice. No. Debe ser una base al cuadrado. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Yo, bueno, te voy a indicar lo siguiente, ¿no? Primero determina las bases. ¿Cómo se determinan las bases? Ya, mira. Vas a determinar las bases. ¿Cómo haces para determinar las bases? Extrae raíz cuadrada del primer término. Mira. Y también extrae la raíz cuadrada aquí. Al segundo término. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4x cuadrado? Raíz cuadrada de 4 es 2x. ¿No? Raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz cuadrada de x cuadrado es x. Acá también hago lo mismo. 5x. ¿Cómo sería esto? Bueno, en esta... Okay. Listo. Estas son las bases. Estas son las bases. Si estas son las bases, entonces P de X, Y. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Ojo, es así, ¿eh? Suma de bases. Sale así. 12X más 5Y por 12X menos 5Y. De esa manera. Bueno, así es. ¿Sí? Entonces, los factores primos, hay dos factores primos. 2x más 5y y 2x menos 5. Listo. De esa manera. Bueno. Y vamos a ver acá lo que se llama aspa simple. ¿Ya? El aspa simple. El aspa simple. Para el aspa simple, ¿qué va a ocurrir acá? Para el aspa simple, lo que va a ocurrir acá es, primera condición, ¿no? A ver, voy a colocarla así. Así. O sea, para el aspa simple, ojo, para el aspa simple debe haber siempre 3 términos. ¿No? Miren sus características, ¿no? Para la diferencia de cuadrados, ¿cuántos términos debe haber? 2. Y en el centro, ¿qué signo debe ir? Menos. ¿Se entiende? Para el aspa simple, 3 términos. Y a la vez, deben ser, ojo, los extremos, sus exponentes deben ser pares. Como acá hay 2 y acá hay 2. ¿Sí? ¿Qué pasa, profesor, si acá fuese 4? ¿Lo admite? Sí. Pero primera condición que haya 3 términos, que estamos 3.
Y si este es 4, entonces acá debe ser la mitad. Si acá es 4, del exponente de x, acá debe ser 2. Y si acá es 2, acá es la mitad 1, está correcto. Entonces, ¿qué pasa si acá fuese 8? Ah, ya, si es 8, acá ¿cuánto tiene que ser? 4. ¿Se entiende? O sea, deben ver 3 términos y los extremos deben ser exponentes pares. Y en el centro, los exponentes con respecto a los extremos deben ser la mitad, ¿sí? Obligatoriamente. Y si no tiene esa característica, entonces no puedo emplear este criterio. ¿Ya? Y acá en este caso hay dos variables, pero a veces también hay uno. En este caso hay dos, x y y. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo como estaba inicialmente, 2. El más clásico. Bueno. Listo, a ver. Vamos a ver acá. Ya, el as pasivo. Ya, préstame atención acá. ¿Qué te dice en el as pasivo? Ya, bueno, hemos cumplido las condiciones, ¿no? 3 términos, exponentes, ¿no? Los extremos. Se descomponen. Este coeficiente 2 como 2 y acá 1. 2 por 1 es 2, y acá sería x y x. ¿Por qué x? Mira, x por x me da x cuadrado. Acá también sería pues y acá también sería y. Voy a suponer que acá sea 6 y 1. Estoy suponiendo, ¿no? 6 y 1. O sea, tenemos que ver las posibilidades. De tal manera que tú al multiplicar él con él, bueno, yo lo multiplico, primero se multiplican los coeficientes. 6 por 1 me da 6. Y x y acá hay x. Multiplico él con él. Primero los coeficientes, 2 por 1, 2. Luego viene x, ¿no? X por. Luego se procede a sumar. Al sumar me sale ¿cuánto acá? 8x. Esa es la suma. Pero ojo, esto debe coincidir con él. Y no coincide. Entonces, eso implica que el procedimiento que estoy haciendo en algo estoy fallando. Yo puse 6 y 1. Y alguien me podrá decir, profesor, yo puedo colocar acá 6 y acá 1. Acá sería 1, mira. Y acá sería ¿cuánto? 12. La suma ¿cuánto sería? 13. Te pregunto, ¿es 13? No. Pero hay otra posibilidad, profesor. Acá puede ser 3 y acá puede ser 12. Vamos a ver. 1 por 3, 3. 2 por 2, 4. La suma ¿cuánto me da? 7. Ahora sí cumplen. ¿Se dan cuenta? No es que tú los primeros números que pongas, allá de frente te va a salir. No. Tiene que ir justamente tabulando. ¿Cuál de ellos justamente cumple eso, no? 7x, acá tiene 7x. Entonces, cuando ya cumple eso, te va a quedar pues 12x más 3y por x más 2. Ahí. De esa manera. Bueno, acá. Los factores primos, ¿quiénes son factores primos? 12x más 3y. Y el otro sería x más 2. Ahí están los dos factores. Listo. A ver. Bueno.
Bueno. Listo. A ver. Vamos a ver acá lo siguiente, ¿no? Mira, el primer polinomio que está acá, ¿falta factorizar o ya está factorizado? A ver, ¿quién me dice? A ver. El primer polinomio. ¿Alguien me puede decir? ¿Todos están multiplicando? Sí, todos. Ya está factorizado. El de arriba ya está factorizado. El de abajo, ¿él se multiplica con él? No, no se está multiplicando. Entonces, esto falta factorizar. El P de X ya está factorizado. Lo que me falta factorizar es el Q de X, Y. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me falta. ¿Ya? ¿Sí? Habrá que factorizarlo. Ahora, ¿por qué criterio? Bueno, vamos a ver por qué criterio. Bueno, factor común, vamos a ver. X, ¿él tiene X? No. ¿No? De esa manera. Vamos a ver acá lo siguiente. A ver, ¿el otro criterio cuál es? Agrupación. Como hay 4 se podría, ¿no? Ahora vamos a ver, Profesor, pero esto no tiene nada en común. A ver, lo podemos dejar ahí. Pero estos dos sí, ¿no? Mira, a ver, lo voy a hacer paso por paso para que ustedes, por favor, lo voy a hacer primero así. ¿No? Ustedes ya, algunos ya lo han hecho de frente. ¿No? Esto que está acá, lo coloco como X por X y acá X. ¿No? Es lo mismo, ¿no? Entonces, acá, ojo, voy a colocar X más Y más. O sea, esto no lo toco. Esto sí, estos dos. ¿Quién común tiene? Mira, a ver, dígame, ¿quién común tiene? X. El común es X. Si yo tomé este X, me quedó adentro X más. Si yo tomé este X, adentro me quedó. Ahí está, ¿no? Y mira, y aparece lo mismo que está acá. Bueno, simplemente tú lo puedes colocar eso entre paréntesis. Entonces, mira, acá hay un término y acá hay otro término. ¿Qué en común tienen esos dos términos? Si tú te das cuenta, tiene X más Y. O sea, él tiene X más Y. Cuando tú tomas todo, profesor, entonces coloco el no. 1 más X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué 1, profesor? Porque al multiplicarse X más Y por 1, sale X más Y. Y si yo multiplico X más Y por X, ahí está, pues X más Y por X. ¿Se entiende? Si no coloco nada, solamente te va a quedar él con él y sería él nada más. Por eso que cuando tú tomas todo, te va a quedar. Ahora mira, y es una multiplicación indicada. Ya está factorizado. Si alguien me pregunta, ¿quiénes son los factores primos? Ah, hay dos factores primos. ¿Quiénes son? X más Y y 1 más X. O X más 1. Listo. Entonces ya lo he factorizado, ¿no? Y entonces las preguntas, las sentencias que hay acá, es con respecto a ambas, pero cuando ambas están factorizadas. Ya te había manifestado que esto ya estaba factorizado. Lo que me faltaba factorizar era eso. Entonces yo pregunto acá, teóricamente, ¿no? Teóricamente. X más 1 al cuadrado es un factor primo de P de X. Bueno. A ver, yo te pregunto algo, con números, para hacer una relación de números. Voy a suponer que P sea 4. 4 será primo en números. O todavía se puede descomponer. Primos se llaman aquellos que ya no se pueden descomponer. ¿4 es primo? No, porque para que sea primo debe ser solamente divisible entre él mismo, 4 y 1, pero este es divisible por 2. Es decir, esto es como si tuvieras así. ¿Quién es primo? ¿4? O sea, 2 al cuadrado, o solamente la base 2. La base. Cuando tú tienes así, ¿quién es primo? Solamente la base. El primo. La base 2. Si yo te pregunto de este polinomio, entonces vamos por acá a ver. ¿No? Porque todo está en torno a lo siguiente, ¿no? Yo digo acá, factores primos de P. A ver, ¿quiénes son todos los factores primos de P? La base, X menos 1. Él es un factor primo. ¿Qué más? Otro factor primo, X menos 2.
otro factor primo, x cuadrado más 1. Porque ya no se puede descomponer, por eso es primo. Esto ya no se puede descomponer. Y el otro es el x. O sea, primos son las bases, ¿no? La base. La base. Claro, acá no está 1, ¿no? Entonces la base es x cuadrado más 1. Porque ya no se puede descomponer y el otro es el x. Entonces, el número de factores primos, hay 4. Solamente 4. Profesor, ¿y el 10 será? Ojo, a las constantes en factorización no se va a considerar, ¿no?, un factor algebraico. ¿Ya? No se va a considerar. Solamente aquellos factores que contengan a la variable. Entonces hay 4 factores primos. Acá la pregunta es, el primero, x más 1 al cuadrado, ¿es un factor primo? O sea, no. Porque primero que no aparece tampoco, ¿no? X cuadrado más 1 no aparece, ¿no? Acá no aparece. Entonces no es, pues, no, por demás, ¿no? No es, o sea, sería falso, ¿no? Falso. El primero es falso. El segundo, P de X tiene 4 factores primos. El número de factores primos es 4. Correcto. Un factor primo de Q de X, Y es X más Y. A ver. Sí, ¿no? Es un factor primo. Es verdadero. Dice, Q de X tiene 2 factores primos lineales. Hay 2 factores. Son lineales porque son de primer grado. ¿Correcto? De esa manera. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta ahí? El primero, ojo, el primero que es falso. El segundo, que es verdad. El tercero, que es verdad también. Y el cuarto, es verdad. Claro, recalcando de nuevo, ¿no? X más 1, acá aparece X más 1, no aparece X más 1. ¿Y si es un factor? No, no lo es. A ver, por acá me están... Claro. El segundo dice, P de X tiene 4 factores primos. Sí, es verdad. P de X tiene 4 factores primos. Y hemos visto acá, 1, 2, 3, 4 factores primos. Te dice, ¿un factor primo de Q de X, Y es X más Y? Sí. De un factor primo es X más Y. Es verdadero. ¿Tiene 2 factores primos lineales? O sea, Q de X, Y, sí, tiene 2 factores primos. Lineales de primer grado. O sea, X a la 1 y a la 1. Son de primer grado. Entonces, ¿la clave cuál sería? La C. Voy a tomar foto para enviárselo y luego continuamos haciendo esto. ¿Sí? Un ratito. Bueno, vamos a tomar foto.
Bien, a ver, un ratito voy a... ah, eso. Bien, cielo oscuro. Toma. Bien, ya envié lo que hemos hecho ahorita. Vamos a seguir acá. Bien, vamos a hacer el problema número 3. A ver, bueno, me gustaría que participen más, sí, o sea, que abran su micrófono y que me pregunten, pero que participen, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es así? Sí, a ver, vamos avanzando. El problema número 3, a ver.
Bueno. Bueno, a ver, en este problema número 3, me dice luego, indica la alternativa correcta, ¿no? Factoriza el siguiente polinomio. Primero hay que factorizarlo. Bueno, a ver. Mira, alguien podría decir, profesor, él tiene X, bien. Ah, ya, factor común. Se puede, ojo, no hay problema. Alguien diría, profesor, mire, tienen algo común los dos, agrupación. También. Ahora, profesor, y si yo utilizo uno de esos caminos, ¿la respuesta me saldrá diferente? No, no. Porque tú puedes utilizar, es decir, los caminos son distintos, pero el final es el mismo. ¿Correcto? Entonces, mira, yo voy a utilizar, por ejemplo, como todos tienen algo en común, utilizo el factor común. A ver. Mira, ¿qué en común tiene? A ver. Mire, todos díganse cuenta. Todos tienen X. Mira. Y siempre se va a colocar X elevado a su mayor exponente. 4, 4, 3, 3, 3. Por. ¿Y a la cuánto? 6, 5, 6, 5. 5. Ahí. ¿Correcto? Aquí. Ahora mira, comparo con él. Con respecto a X, acá es 4 y acá es 3. Ah, le falta 1, ¿no? X al lado. Con respecto a Y, acá le falta 1, ¿no? Porque acá es 5, acá es 6. Por Y al lado. ¿Ya está? Me paso, más. Analizo E con respecto al 4 y acá es 3. Ah, ya, 5 y acá es 5. No le paso E. Más. 3, 3, no le falta nada. Ah, ya, acá sí le falta algo. 5 y acá es 6. Y Y al lado. Más. X cubo ya está, Y quinta. Ya está todo, entonces se coloca. Profesor, ya se factorizó. Recuerda lo siguiente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo había dicho, bueno, 45 era 9 por 5? Ah, él era primo. ¿Ya lo factoricé? No. Tengo que observar los demás si son o no son todavía, si se pueden o no se pueden descomponer. Y este 9 es 3 por 3. Este era 3 al cuadrado por 5. Así es. Ahí acaba. Entonces yo también tengo que observar. Él ya es primo, la base es primo. X. ¿El Y también? El problema sería acá, ¿no? Si se puede o no se puede. Acá hay 4 términos, profesor. Y si hay 4 términos, ¿qué en común tiene? Ah, mira, acá tiene X. Y si yo tomo X, adentro me va a quedar Y más 1. Lo mismo que está acá. Ah, puede ser. O sea, se puede seguir factorizando todavía. Entonces yo por acá digo, pues, P de X, Y sería X cubo, Y quinta. ¿Qué en común tienen? A ver. ¿Qué en común tienen? Factorizo X. Bueno, no. Los dos tienen X. Queda Y. Como yo tomé X, me quedó más. Acá viene Y más 1. Acá sería pues X cubo, Y quinta por. Mira, acá hay dos términos, mira, un término y acá hay otro término. Se repiten, ¿no? Mira, si tú te das cuenta, Y más 1, Y más 1. Entonces yo tomo fuera del corchete Y más 1. Profesor, se le está viendo ¿Sí? borrosa la pantalla. Se le está viendo borroso. Sí, bueno. Más no se va a poder, creo, es mi internet, no sé, no podemos parar un rato la clase, porque es el internet. No sé si es mi internet o es el internet de... Si todo lo ven borroso es Ahora porque se lee es... mejor, ahora se lee mejor. Creo que solo tenía que acercar un poquito más, porque ahora ya se lee mejor. Ah, muy bien, qué bueno, ¿no? Es que la máquina de repente lo he golpeado y bueno, puede ser eso, ¿no? No sé, bueno, ya... A ver, deseamos acá lo siguiente, dentro del corchete,
aparece y más 1, acá también aparece y más 1. Entonces, factor común, pues y más 1 sale fuera del corchete, ahí está, fuera del corchete. Como yo tomé y más 1, entonces me va a quedar x. Como yo tomé y más 1, se tomó todo. Entonces, ahí está. Y ya se factorizó. Si alguien me pregunta, ¿quiénes son los factores primos? Ah, bueno, los factores primos, ¿quiénes son? El x, la base nada más. El y más 1 y el x más 1. Esos son los factores. ¿Qué me está diciendo acá? ¿X cubo es un factor primo? Falso, porque un factor primo es X, la base, nunca X cubo. ¿Y por qué, profesor? Porque X cubo todavía se puede descomponer, pues X por X por X. Y primo es aquel que ya no se puede descomponer, por eso no es primo. La base sí es primo. ¿Y quinta es primo? No, ¿no? ¿X más 1 es un factor primo? Sí. ¿X más Y es un factor primo? Falso, porque no aparece acá X más Y. O sea, ¿cuál sería la respuesta? La clave, la D, ¿no? La C, ¿no? X más 1 es un factor primo, ¿no? Es X más 1. Profesor, ¿y qué pasaría si yo primero hubiese agrupado? ¿Variaría la respuesta? Yo lo he hecho así, profesor. No, la respuesta es la misma. ¿Sí? La respuesta es la misma. A ver, acá en borrador rapidito, ¿ya? Para ver que efectivamente sí es esto. Mira, acá. ¿Qué en común tienen los dos? Voy a agrupar primero. X elevado a la cuarta. Los dos tienen X a la cuarta. Y Y a la quinta. Ya está. Mira. Comparo él con él. X cuarta y hasta X cuarta, Y quinta. Y sí. X cuarta y hasta X cuarta. Y quinta también ya está. Más 1. Más. ¿Qué en común tienen los dos? X al cubo por Y a la quinta. ¿Qué te va a quedar acá? Mira. X cubo, ya está. Y es esta, acá es Y quinta. Entonces me queda ahí. Más. Él con él ya está todo, ¿no? Más. Ya está. Ahora voy a agrupar. Hay dos, mira. 1, 2. ¿Qué en común tienen? Mira. ¿Qué en común tienen los dos? Tienen X al cubo. Los dos tienen X al cubo. Y quinta. Pero también tienen Y más 1. ¿Se entiende? Mira, tienen X elevado a su menor exponente, que es 3, Y, bueno, son iguales, el mismo, Y más 1, también Y más 1. A ver, paréntesis. Y comparas él con él. Acá es 4, acá es 3. X a la... Bueno, que ya no. Y quinta ya está, y Y más 1 ya está. Más. Acá. X cubo ya está, Y quinta ya está, y Y más 1. Ya está todo. Acá. Te pregunto, ¿es lo mismo o no? Mira. Es lo mismo. Ahora, ¿por qué criterio lo he hecho? Primero, agrupando de docentes. Pero sale la misma respuesta. ¿Se entiende? ¿Sí? Listo. 4. Determina el número de factores primos. Ahí. A ver, vamos a borrar. Bueno. Bueno, ¿qué criterio creo que se puede hacer ahí? A ver, ¿cuántos términos hay? Recuerda que un más y un menos
Acá no hay un más, un menos, acá se está multiplicando. Por lo tanto, todo este es un término y todo este es un término. ¿Correcto? O sea, todo este es un término. Y todo este es otro término. Y recuerda que los términos siempre están separados por un más o por un menos. Acá hay un menos, ahí está. O sea, hay dos términos. Si hay dos términos, ¿por qué criterio solamente podría ser? Puede ser diferencia en cuadrado, pero ahí no aparece en cuadrado. Aparece en cubo, ¿no? Agrupación no puede ser. Aspa sí. No puede ser agrupación porque mínimo debe haber cuatro términos, ¿no? 4, 6 para agrupar de 2 en 2 o de 3 en 3. Acá hay dos. No se puede. Aspa simple tampoco no puede ser porque debe haber tres términos. Ahí no hay tres. ¿No? Entonces, ¿de qué nos estábamos olvidando? Por factor común, el primero, ¿no? A ver, ¿quién común tiene? A ver, díganme, a ver. ¿Quién común tiene? Mira, él tiene A más B y él también tiene A más B. Entonces sería A más B elevado a su menor exponente. Acá es 3 y acá es 1. Bueno, 1. Por. Los dos tienen A menos B. Entonces coloco A menos B. Elevado a su menor exponente. Acá es 1 y acá es 3. Abro corche. Y ahora comparo, ¿no? Él con él. A más B tiene A más B. Acá es 3 y acá es 1. Entonces va a quedar A más B al cuadrado. Menos. No, porque A menos B, ahí está. Ahora, él comparo con él. A menos B al cubo. A menos B a la 1. A, que sería A menos B al cuadrado. A más B, bueno, ya está. ¿Qué se tiene que hacer acá? ¿Qué se tiene que hacer acá? No. ¿Qué se tiene que hacer acá? Esto que está acá, esto ya está factorizado porque es de primer grado. Él también, mi problema sería él, porque este es de segundo grado. Miren, ¿qué forma tiene? ¿No es cierto que tiene esta forma? Y recuerda, ¿esto cómo es? X más Y por X menos Y. Entonces, P de A, B será A más B por A menos B por... Esta es una diferencia de cuadrado. ¿Exacto? Entonces, tienes una base al cuadrado menos otra base al cuadrado. Entonces sale suma de bases. Ojo. O sea, se suma el X y el Y, la suma de bases. O sea, acá sería así. Voy a sumar A más B, ¿no? O sea, esta es la primera base más la segunda base. Por. ¿Por qué? Sería por, ahora sería la diferencia. A más B, o sea, la base menos la otra base. Este menos lo afecta a todo, o sea, me sale menos A, y menos por menos me sale más. Conclusión. Te sale pues A más B por A menos B por. ¿Quién se va a cambiar? Me queda 2A. Por. ¿Quién se va acá? Y me queda 2. Conclusión, todo esto me sale A más B. Bueno, vamos a ponerlo acá, ¿sí? A más B por A menos B. 2 por 2, 4. A. Lo voy a colocar. ¿Qué te estaba pidiendo acá? Determina el número de factores primos. A ver. El número... A ver, primero, ¿quiénes son los factores primos? ¿No? Los factores primos son el A, ojo, recuerda, es el A. Luego viene el B, luego viene A más B y luego viene A menos B. Entonces, el número de factores primos son 4. Hay 4 factores. La constante, ya les vuelvo a recalcar, en polinomios no se considera factor algebraico. ¿Sí? No se considera.
A ver. Bueno, a ver, vamos a ver. Los otros ya lo vamos a hacer, ya creo que se ha detallado muchas cosas. Creo que lo demás se puede hacer más directo. A ver, 5. 5. En 5 me dice x cuadrado menos 9. X cuadrado menos 9 menos, ¿no? Y por 2x. Listo. Bueno, me dice también indique un factor primo, indique el factor primo de mayor término independiente, ¿no? Al factorizar el siguiente polinomio. Bueno, hay que factorizarlo. A ver, este sería así, ¿no? K de x, y, mira, esto podría ser una diferencia en cuadrado, ¿no? Que sería x más 3 por x menos 3. Pero ¿qué tiene que ver él con él? Nada. Entonces no me es conveniente hacerlo, ¿no? Lo dejamos mientras ahí. A ver, y acá sería menos 2xy o yx, que es lo mismo, ¿no? 2xy o 2y, menos por menos, más y cuadrado. ¿No? De esa manera. A ver. Ya hemos visto que no me conviene. De repente ir con el grupo, pero acá hay un 9, ¿no? Ir con él no va... O sea, si yo agrupo, ¿no? Convenientemente, ¿no? A ver. K de x, y sería... Mira, yo lo voy a ordenar, lo voy a ordenar esto. Ya lo voy a ordenar. Mira, por favor, presta atención. X cuadrado menos 2xy más y cuadrado menos 9. O sea, lo he ordenado. Este menos 9 lo he puesto al último. Nada más. ¿Por qué, profesor? Porque esto ustedes ya saben, por productos notables, ¿esto a qué es equivalente? ¿A qué sería equivalente esto? X menos y todo al cuadrado. Menos 9. 9 que es 3 al cuadrado. ¿No? Y es una diferencia de cuadrados. Eso ya lo conocemos. ¿Cómo sería? La suma de bases de x más y más 3 por x más y menos 3. Ahora, este es K. Factores primos, hay dos factores primos. Sería x más y más 3 y el otro sería x más y menos 3. Hay dos factores. Me está pidiendo indicar un factor primo, o sea, uno de ellos, con la condición, me dice que tenga mayor término independiente. Este es término independiente. Y este también es término independiente. Término independiente es 3 acá, y acá el término independiente, ¿cuánto es? Menos 3. ¿Quién tiene mayor término independiente? Porque es positivo, pues. Entonces se está refiriendo a este factor primo. Me está pidiendo el factor primo, o sea, uno de ellos, pero que tenga mayor término independiente. Entonces se está refiriendo a él. La respuesta sería justamente la que está acá. Esta. ¿Sí? A ver, 6. En 6 me dice, determina el número de factores primos. Bueno. Listo. Listo. Me dice, determina el número de factores primos de todo eso, ¿no?
Bueno, tiene la fórmula más simple, ¿no? ¿Ya? A ver, empezamos acá, x, a ver, rapidito, 3, 1, menos más. ¿Cumple o no cumple? ¿Qué dicen ustedes? Sí cumple, ¿no? Porque si tú multiplicas el con él sale menos 3x, y si tú multiplicas el con él sale x, su suma me sale menos 2x, cumple. Acá. X, 3 y 2. A ver, ¿cumplirá o no? Sí cumple, ¿no? 3x más 2x, 5x. Acá, a ver. A ver, ¿cumplirá? Sí, ¿no? X por x, x cuadrado, 7 por 3, 21. Más por menos cumple. 7x menos 3x sale 4. Es decir, p de x factorizado te va a quedar así. X menos 3 por x más 1, se toma así, ¿no? X menos 3 por x más 1 por acá sería x más 3 por x más 2 por x más 7 por x menos 3. ¿No? Mira, acá hay un x menos 3 y acá también x menos 3. O sea, p de x te va a quedar así, ¿no? X menos 3 al cuadrado, ¿no? Porque al multiplicarse se suma 1 más 1. Luego viene x más 1, luego viene x más 3, luego viene x más 2 y luego viene x más 7. Le está pidiendo acá, le dice, determine el número de factores primos. A ver, factores primos, el número de factores. Un factor primo es x más 3, x más 1, x más 3, x más 2, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 factores. Recuerda que el factor primo es la base. ¿Sí? De esa manera. Bueno. Vamos a continuar. Ocho. 7 y 8, ¿no? Menos 4a cuadrado b cuadrado, ¿no? A ver, acá es menos 4 a cuadrado b cuadrado más, bueno, el otro es a cuadrado más. Listo. Ya. Esto lo voy a ordenar para que ustedes se den cuenta. Es así, ¿ya? A cuadrado más b cuadrado menos 9 a b cuadrado menos. Lo voy a colocar así. Listo. Mira, mira. Él es 0 y él es 0. Simplemente lo he ordenado, ¿no? Por el 5. ¿Para qué? Para que ustedes se dan cuenta que debo aplicar de nuevo, pues tengo x cuadrado menos y cuadrado, x más y por x menos. A ver, ¿cómo sería esto? A ver. Es esto, ¿no? Ya. A ver, ¿cómo sería esto? A ver. Suma de bases, ¿no? Este es base y este es base. O sea, sería a cuadrado más b cuadrado menos 9 más 2ab. A cuadrado más b cuadrado menos 9 menos 2. Si yo lo ordeno, bueno, vamos a ordenarlo para que ustedes, sería a cuadrado, lo ordeno, más 2ab, más b cuadrado, menos 9. Sería pues a cuadrado, más b cuadrado, o perdón, vamos a ponerlo, no, menos 2ab para darle la forma, ¿no?
b cuadrado menos 9. ¿No? O simplemente él ha pasado acá y ha pasado. ¿Quién es él? F de a, b es a más b al cuadrado menos 9. 9 es 3 al cuadrado. Hago lo mismo acá. Pero en este caso, como aquello siempre es menos, o sea, esto es a menos b al cuadrado. Menos 3 al cuadrado. De nuevo, diferencia de cuadrados, ¿no? O sea, ¿cómo sería esto? A más b más 3 por a más b menos. Es esta base más 3 y esta base menos 3. Y acá hago lo mismo, ¿no? Es esta base más 3 por esta base menos 3. La pregunta es, ¿cuántos factores primos hay? Bueno, si uno observa, un factor primo, 2, 3, 4. Entonces acá el número de factores primos es 4. Bueno, vamos a ver un último, creo que sí alcanza. Sí, estamos por ahí ya. A ver, ¿qué me dice acá? Indique la suma de los factores primos, ¿no? Esto creo que es mucho más sencillo, ¿no? Hemos empezado por esto, ¿no? A cuadrado menos 2a más 1 menos b cuadrado, ¿no? Esto es mucho más sencillo que esto, ¿no? Porque esto ya te da, mira, claro, tú ya sabes, productos notables, esto proviene de dónde. ¿De dónde proviene esto? Ya sabes que este es un trinomio cuadrado perfecto, que es a menos 1 todo al cuadrado. Menos, b cuadrado. Diferencia en cuadrados. ¿Cómo sería esto? Sería a menos 1 más b por a menos 1 menos. ¿Qué te estaba pidiendo acá? Indique la suma de los factores primos. Él es un factor primo, o sea, factores primos, ojo, factores primos, hay dos. A, si yo lo ordeno, más b menos 1. Y el otro sería a menos b menos 1, ¿no? O sea, a menos b menos 1. La suma de los factores primos, vamos a bajar un poquito, la suma de los factores primos sería 2a, se va el b menos 2. 2a, listo. Bueno, creo que tienen ustedes su examen, ¿no? Bueno, no se va a poder. Tienen su práctica a esta hora, ¿no? A ver. Tienen práctica. Listo. Bueno, entonces ahí nos quedaremos. ¿Sí? Ahí nos quedaremos. ¿No? Será otro tema, ¿no? Bien, será hasta la próxima clase.